El Arcón esta semana vuelve al interior de la provincia de Ávila. Nos dirigimos a una de las poblaciones serranas más bellas del entorno. Se trata de Pedro Bernardo. Hoy conoceremos el origen de Mascarávila, todo un fenómeno cultural que ha recuperado una buena parte del cimiento antropológico abulense a través de las mascaradas. Con los miembros de la Asociación Siempre Viva, que fueron el germen de Mascarávila, escucharemos el sonido de los cencerros, el colorido y la fuerza de los zamarraches de Casavieja, de los cucurrumachos de Navalosa, de los machurreros de Pedro Bernardo, de las toras del Fresno o de los jamarrachos de Navalacruz, entre otras manifestaciones del folclore y el carnaval. Charlaremos con Pedro Granado, el impulsor de este fenómeno cultural que ha puesto a Pedro Bernardo en el mapa de las mascaradas en la península ibérica. Con Marta conoceremos el potencial agroalimentario de una población privilegiada por un microclima especial donde el olivo, la viña y las higueras sobresalen entre las fuentes de riqueza de la localidad. Nos sentaremos en la mesa del pequeño restaurante rural La Gatera y Nayara nos explicará esa fusión entre la cocina árabe y la serrana. Con Desiderio, el alcalde de Pedro Bernardo, conoceremos la acogida de Mascarávila en su pueblo y con el tuitero más famoso de Ávila, Gredos Daniel, sabremos el impresionante impacto de este acontecimiento en las redes sociales. Sin duda, hoy abrimos una ventana a ritos del pasado, que vuelven gracias a un grupo de entusiastas que han sido capaces de reencarnarse en los viejos disfraces de las mascaradas de invierno. Comienza el programa y lo hacemos en el balcón del Rollo, donde nos espera Pedro Granados, artífice de esta pequeña revolución que llena las plazas de los pueblos serranos cada año. Con él, y frente a la estatua de uno de los personajes ilustres del pueblo, Arturo Duperier, nos dirigimos a la más singular de todas las plazas de la localidad, la de Toros. Pedro, ¿por qué has elegido este lugar para empezar a charlar? Pues primero porque quería enseñarte una de las plazas de toros más singulares de Castilla y León, pero sobre todo porque el germen de Mascarávila está aquí en esta plaza. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el origen de esta iniciativa de Mascarávila? Mascarávila es un proyecto que surgió, pues bueno, un poco con el miedo de si saldría adelante o no, como todos, pero con la intención de poner en valor las mascaradas. Nos dimos cuenta de que hacía falta, de que había un desconocimiento absoluto de las mascaradas de la provincia de Ávila y de que estábamos a tiempo de recuperarlas, que ya no existían. Y desde un principio pues nació con vocación de ser provincial, no de quedarse en Pedro Bernardo, sino de contar con todos los pueblos y un poco ese fue el origen de la necesidad de generar este proyecto. En el momento que decidís recuperar la mascarada, hay alguna generación que no las ha visto nunca. Sí, en algunos casos, en otros sí que las habían conocido, como Navalosa o Casavieja, pero en el caso de Pedro Bernardo, 2 y hasta 3 generaciones que no lo habían vivido. Empezamos por recuperar lo nuestro, por recuperar lo que aquí se había perdido, y a continuación, una vez que ya teníamos apuntalado este paso, empezamos con el siguiente paso común. ¿Qué dicen los antropólogos, los estudiosos en mascaradas sobre lo que habéis hecho? ¿Cuál es su opinión? Su opinión, te puedes imaginar, satisfechos del trabajo que se ha realizado, porque se ha realizado con cautela y con todos los escrúpulos posibles. Desde un principio apostamos por hacerlo pasito a pasito, no inventarnos nada, sino hacer un estudio, un trabajo de campo y contar siempre con el apoyo de gente que estaba en esto. Contamos como no podía ser de otra manera, con Bernardo Calvo. Uno de los antropólogos estudiosos de las mascaradas más importantes, Zamorano, además, ¿no? Zamorano, y yo creo que uno de los que más saben de máscaras en Castilla y León. ¿Qué va a aportar la recuperación de las mascaradas en las poblaciones donde se está llevando a cabo? Bueno, en primer lugar, y ese era uno de los objetivos, la recuperación de ese patrimonio cultural inmaterial, pero también que se les vea con otros ojos y que tengan
una belleza más que mostrar a la gente que se fije en ellos. Todo ayuda, aparte de ese valor antropológico y etnográfico, el propio paisaje. Pedro Bernardo es una maravilla. Así es, bueno, yo no te puedo decir lo contrario, ¿no? Pedro Bernardo tiene muchísimas cosas buenas, entre ellas las vistas, de ahí su nombre de Balcón del Tietar y el paisaje, el entorno maravilloso que tiene, la arquitectura popular, pero queríamos darle algo más, queríamos recuperar también esta parte de sus tradiciones y sus costumbres. Muy cerca del rollo, de ese Balcón del Tietar, está el busto de Arturo Duperier. ¿Quién fue Arturo Duperier? Pues Arturo Duperier fue un científico español de los más importantes y a la vez de los más desconocidos o maltratados por la historia. Duperier fue investigador de los rayos cósmicos, nació aquí en Pedro Bernardo, hijo de una maestra y de un boticario, y fue el encargado de explicar al mundo qué es lo que había pasado en Hiroshima con la bomba atómica, desde los micrófonos de la BBC. Y ese desconocido científico de Pedro Bernardo pudo haber contemplado de niño a los machurreros en su pueblo. Sin duda conocería a los machurreros, porque estuvieron vigentes hasta los años 40. Volvamos atrás en el tiempo. ¿Cómo eran los machurreros de aquella época? ¿Cómo se vivía el carnaval? Pues imagínate un pueblo que, sumido en el invierno y en la tristeza, estaba deseando que llegasen estas fiestas invernales, ¿no? para tener un poco de acción en las calles. Lo que nos han contado los mayores, que son los que nos han ayudado a reconstruir el personaje del machurrero, es que venían retornados ya del servicio militar, es decir, ya habían hecho esa transición a la mayoría de edad, reutilizaban los trajes de la mili, por eso su apariencia militar, para vestirse de machurrero. Se complementaban con una máscara de madera muy característica, un pañuelo en la cabeza y los cencerros que están presentes en tantas mascaradas. Y bueno, pues a partir de ahí todo era un desmadre, ¿no? Por las calles. Pues las fechas en las que solían salir eran los domingos, a partir del día de San Silvestre, del 1 de enero, hasta las Candelas. Todos los domingos había machurreros por las calles. Y los encargados de encarnar a ese personaje, pues ya te digo, eran la gente que había cumplido la mayoría de edad hasta que se cansaban ya. Había mozos, mozones y gente más vieja. Pues por lo que hemos sabido, los machurreros salían en cuadrillas que podían sumar hasta 200 personajes. Imaginaros el espectáculo visual y sonoro y grotesco de aquellas salidas. Hacían todo tipo de fechorías, corrían a las mujeres principalmente, las golpeaban con varas simbólicamente, entraban en las casas, se colaban por ventanas, por puertas, robaban un chorizo, lo que pillaran, y era su forma de divertirse, y a los niños les atacaban muchísimo. Pedro, las mascaradas ha habido que recuperarlas como un elemento cultural más de Pedro Bernardo, pero la riqueza alimentaria todavía al menos la tenemos en el paisaje. Eso es, hay que luchar porque no se pierda. Esa es la verdadera riqueza que tiene Pedro Bernardo. Un entorno maravilloso, un clima estupendo y derivado de eso, pues un potencial enorme en el sector agroalimentario si se coge el buen camino. Tenemos el higo, tenemos el aceite y ahora que está tan de moda el vino, tenemos unas cepas muy interesantes y unas viñas muy antiguas que deberían estudiarse al menos. Vamos en busca de Marta. Ella es la presidenta de la asociación Siempre Viva y teniendo en cuenta su formación como agrónoma, nos contará el potencial alimentario de Pedro Bernardo. Marta, ¿qué es la Siempre Viva? La Siempre Viva es una flor, es una planta que echa una flor, aquí la tenemos que es amarilla y que se mantiene siempre viva, aunque sea secado, va a estar siempre con una tonalidad amarilla viva oro que se mantiene por muchísimos años así. Oye, ¿por qué tenéis tanto aprecio los de Pedro Bernardo a esta flor? Pues la tenemos muchísimo respeto y muchísimo cariño porque la llevamos puesta en el traje de serrana. Cuando nos vestimos de serrana, en la indumentaria tradicional, es un adorno que llevan las mujeres en el pelo. Y además cuesta mucho criarla, o sea que se va pasando de esqueje a esqueje, hay algunas personas que la tienen, te pasan la macetita con el esqueje y ahí vamos manteniendo el cultivar. Y de la botánica pasamos al tejido asociativo de Pedro Bernardo. ¿Cómo nació la asociación Siempre Viva?
Pues Siempre Viva nació en el 2013 porque nos juntamos un grupo de gente que queríamos hacer cosas en el pueblo, o sea, cosas para vivir aquí mejor, sin más. Cosas culturales, de medio ambiente, deportivas, recuperación de tradiciones. Y dentro de esa agenda y de esas actividades, un día nació Mascarávila. Mascarávila nació dentro de Siempre Viva, con la idea de uno de los compañeros, de Pedro, que él lanzó la idea de recuperar la mascarada tradicional que había en el pueblo, que son los machurreros, y a partir de ahí, al año siguiente, nos vendió la idea maravillosa, brillante, excepcional, de que podíamos hacer lo mismo en toda la provincia de Ávila, que había una cosa muy interesante. Un éxito hasta la fecha, ¿eh? Sí, sí, y un éxito reconocido que además yo creo que une muchas sinergias y une mucha fuerza, une la cara norte y la cara sur de Ávila y tiene unas expectativas de duración y de atraer un turismo etnográfico muy importante y muy interesante y de mantener nuestro patrimonio. Tú eres de Pedro Bernardo, por lo tanto, cucharera y machurrera también, ¿o no? Machurrera todavía no. Todavía no. Algún día lo conseguiremos. Algún día, sí. Estudiaste agrícolas, agrónomos, por lo tanto sabes muy bien el terreno que pisas y que se cultiva en tu pueblo. Por cierto, tú vives aquí. Vivo aquí, aposté por vivir aquí. ¿Tienes hijos? Tengo 2 hijos y estoy encantada de poder vivir en el mundo rural. Creo que la gente no sabe lo bien que se vive aquí, si no se vendría todo el mundo aquí. ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Pues actualmente soy formadora ocupacional en planes de empleo, en el ámbito del medio ambiente y de la jardinería. Confieso que todavía me sigue fascinando y sorprendiendo mucho algunos paisajes como el de tu pueblo, donde convive la palmera con el higo chumbo, con el cerezo, con la viña, con el olivo, con el castaño. Esto es un vergel. Esto es un microclima. Es el microclima que hay aquí en el Valle del Tiétar, que luego continúa en el Valle del Jerte. Y tenemos la suerte, además de estar enfocados o mirando al sur. Entonces nos da el sol, tenemos muchísimo agua, afortunadamente. Hay mucho agua que emana de la sierra, pese a que ahora está lloviendo muy poco, siguen corriendo las gargantas con mucha fuerza. Y entonces todo esto pues hace una conjunción de las posibilidades de desarrollar estos cultivos. Y de todo ese paraíso y ese vergel, ¿cuántos cultivos transformamos aquí o le sacamos rentabilidad? Que se ha modernizado y ha ido siguiendo los pasos adecuados para poder vender y tener aceite que se consuma con todas las condiciones y características agroalimentarias que se piden. Estamos obteniendo aceite de oliva virgen extra y luego tenemos el higo. El higo cada vez está adquiriendo más importancia, es cuello de dama en verde. En seco sobre todo se produce aquí. Tenemos unas características locales que nos dan un higo con un cuero muy fino y una miga, o sea, es la carne que tiene el higo muy blanda y muy exquisita. Entonces eso nos hace ser productores de uno de los higos secos, yo creo que con mejor palatabilidad que hay a nivel nacional. Hay una cooperativa olivarera, o sea, la Almazara, y luego se abrió en el año 80 y poco una cooperativa de fruta, que principalmente está enfocada a la recolección y comercialización del higo cuello de dama. Inicialmente también se hacía en fresco, pero actualmente casi todo se hace en seco. Es de frutas, porque también se probó con otras frutas, pero ahora el grosso está en el higo seco cuello de dama. Sin duda, el movimiento cooperativo es el que reconduce la producción de higos y de aceitunas. En la Almazara, Abel nos lo cuenta y lo hace a pie de tolva, recibiendo la cosecha de aceitunas de este año. Para un pueblo como este nuestro, pequeño y con pocos recursos y poca demanda, poca oferta de trabajo, pues lo que supone es un ingreso para los cooperativistas, para los socios, tanto bien recogiendo aceituna como bien recogiendo higos secos. Pues en total en esta cooperativa reales unos 615 en la sección de frutas y unos 1.700 en la sección de Almazara. Vendemos higos de cuello de dama a nivel nacional, de hecho en nuestra página web la cooperativa vende online y enviamos los higos a cualquier sitio. www.cooperativadelcampoSanIsidroLabrador.com. Y este año, debido al tiempo, el higo depende mucho del tiempo, este año la cosecha ha sido más pequeña, de unos 45.000 kilos. Esta campaña se prevé buena, puesto que hay mucha aceituna
y en torno al 1.000.000 de kilos a lo mejor podemos llegar a recoger este año. La aceituna solamente propia, para autoconsumo, la mayoría, el 90%. Desde luego el futuro de nuestro pueblo pues está directamente ligado, relacionado con la producción en la cooperativa, tanto de higos secos para la venta como aceite. Regresamos de nuevo al escenario de cultivos de Pedro Bernardo para seguir charlando con Marta, muy cerca del centro apícola La Solana, que también es un revulsivo más en la oferta turística de Pedro Bernardo. Supongo que aquí beberéis vino de vuestras uvas, comeréis el fruto de las chumberas y, por cierto, celebráis calbotadas. Celebramos la calbotada en el Día de los Santos, se asan las castañas, sí. ¿Quedan muchos castaños? Quedan pocos, porque se nos quemaron muchos cuando el incendio del 86 sobre todo. Y no se ha recuperado como en pueblos cercanos, que sí que se ha vuelto a cultivar la castaña y se están buscando nuevas variedades. Aquí la verdad que se ha tirado más por el higo que decíamos antes. Luego, el higo chumbo casi no se come y es una pena porque se vende muy caro y es muy exquisito, y el dulce de higo chumbo también es muy bueno, pero digamos que se ha quedado como especie invasiva en los bordes de los caminos y de las fincas y no se consume prácticamente. Y luego hay cerezos, hay naranjos, pero esto es más para autoconsumo, realmente no se vende. ¿Hay una apuesta de futuro y de presente en, no sé, en prácticas culturales, en nuevas plantaciones, en transformar, en rentabilizar más los frutos que da esta zona? Yo creo que hay una falta de explotación comercial más amplia, ¿vale? Pero una revolución como tal, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Se puede llegar más implementando o aumentando las personas que lo cultivan, pero no el cultivo en sí, no se puede desarrollar más, son dos cosas que no dan más. Se puede mejorar lo que hay, se puede mejorar. Hay mucha gente que se está sumando porque es una economía que entra con mucho peso en las casas y es una ayuda económica muy importante al higo. Y lo mismo ocurre con la oliva. La oliva se está mejorando mucho, se está mejorando ahora la recogida y estamos evolucionando favorablemente. Marta, teniendo en cuenta que estamos en tierra de garnacha y en tierra de vinos y viñas, ¿es conocido esa joyita de la viticultura y de la enología tradicional que tenéis aquí? ¿Cómo se llama? El vino y la uva ligeruelo, ¿no? Pues tenemos la variedad ligeruela y se obtiene con ella el vino ligeruelo. Es un vino dulce que se obtiene de uva pasa. Entonces volvemos otra vez a ver el lugar donde estamos, que son lugares con las viñas que se cultivan en bancales, con muchas lanchas, lo que hace y posibilita que la uva se pase muy bien. Hay un calor que le da a la uva, se obtiene pasa y a partir de ahí se saca un vino dulce de la uva pasa, o sea, directamente. Marta, soñar es gratis. Imagínate que alguien te dice un día, te concedo un deseo agroalimentario en tu pueblo, ¿qué harías? Ay, pues yo recuperaría la viña ligeruela y haría del vino ligeruelo una exquisitez nacional, porque es que lo es. Yo creo que merecería la pena. Terminamos la entrevista con Marta probando el vino ligeruelo. Sin duda, un hallazgo enológico de la viticultura serrana. Ha llegado el momento de sentarnos en la mesa. Nos espera la joven Nayara en su pequeño restaurante rural La Gatera. Nayara, ¿qué plato es este? Esto es un tallín. ¿Qué es un tallín? Es un asado que se hace en un recipiente de barro a fuego muy lento y es típico de los países del norte de África, de los países árabes, y en nuestra casa lo preparamos entre otras maneras de cordero con frutos secos y lleva su ratito hacerlo. ¿Y este otro plato que tengo encima de la mesa? Pues esto es una ensalada que le llamamos ensalada del Tietar y está hecha lleva higos de cuello de dama de aquí de Pedro Bernardo, queso de cabra. ¿Podría estar la filosofía del restaurante en estos dos platos más o menos reflejada?
Sí, es una de las cosas que más salen. Bueno, cuéntame, ¿por qué ese guiño a la cocina árabe? Bueno, pues mi abuela, la madre de mi padre Enrique, era argelina. Entonces, al empezar con el restaurante, gente que ya nos conocía nos lo iba pidiendo y acabamos incluyéndolo dentro de nuestra carta. Está claro que el queso de cabra... Es de la zona. y el Aquí cuello queríamos dama. incluir lo que son los productos típicos de aquí del Valle y en especial el cuello de dama de aquí de Pedro Bernardo, para tener una representación, ¿no?, de lo que es. Cuando tomas comanda, ¿qué otros platos ofreces en el restaurante? Tenemos carnes de Ávila, por supuesto. Tenemos también bastante comida vegetariana porque, bueno, por circunstancias hay gente que le gusta y nosotros también, y entonces tenemos una opción para la gente que pueda venir también aquí. Tenemos asados también de cabrito y de cordero, más ensaladas diferentes. ¿Vives todo el año en Sí. Pedro Bernardo? Sí. ¿Tomas comanda siempre en el restaurante de La Gatera? Casi siempre yo también. ¿Desde cuándo? Pues de fijo desde hace año y pico. Llevo ayudando a mis padres desde que empezaron, hace 10 años, y desde entonces pues aquí estoy echándoles una mano. ¿Cómo nació La Gatera? Nosotros hemos vivido en Madrid, aunque mi abuelo Teodoro era de aquí, de Pedro Bernardo, y mis padres decidieron venirse un día. Macu y Enrique. Macu y Enrique, eso es, que han sido los artífices de todo esto. Debajo tenemos un molino. Sí, esto era una antigua casa que tenía de todo, autosuficiente, con un molino para moler la aceituna, para el vino. Bueno, ¿Estás contenta? sí, ¿Te va bien? sí, ¿Merece la pena vivir en Pedro Bernardo? por supuesto. Por cierto, siendo de Pedro Bernardo, ¿has hecho de machurrera alguna vez? No, todavía no. ¿Tiran tanto los carnavales? ¿Lo Hombre, notáis? aquí hay ¿Lo mucho. notáis en los Sí, en restaurantes? carnavales hay mucho movimiento, siempre lo ha habido. Y ahora con los machurreros, pues más, que han recuperado mucho más. Si hay un lugar donde se recoge la memoria de un pueblo, es, sin duda, en su museo etnográfico. En él paseamos con Desiderio, el alcalde de Pedro Bernardo, porque con él vamos a charlar más tarde frente al ayuntamiento sobre el impacto que han tenido las mascaradas en su localidad. Y lo hacemos en el marco de una bellísima arquitectura serrana en el corazón de la localidad. Alcalde, algún día en ese museo etnográfico de Pedro Bernardo veremos una representación de las mascaradas de Ávila y las de este pueblo. Sin duda alguna, y será una grandísima satisfacción poder hacerlo, porque es traer no solamente lo de nuestras raíces, sino la de otros pueblos, también incorporarlos aquí a lo nuestro. Es curioso que todo el fenómeno de Mascarávila, esa defensa de ese potencial antropológico de la provincia de Ávila, surgiera precisamente aquí, en tu pueblo, sí, en la Plaza de Toros. Sí, sin duda alguna, es un orgullo gracias a estos chavales chavales jóvenes, Marta, Pedro y otros tantos que claro que hay por ahí, que se desvivan por su pueblo y precisamente en esto. Alcalde, cuando se recuperan los machurreros y los carnavales, algunos lo reciben con auténtica sorpresa porque no lo conocían, pero los mayores se acordaban de que existieron los machurreros en el carnaval. Yo había oído hablar, pero no sabía en qué consistía. Lo cierto es que luego, cuando te lo encuentras por la calle, dices, coño, pero si era esto lo que teníamos. Y yo había oído hablar, pero no sabía en qué consistía, no sabía lo que era. Alcalde, ¿cuántos vivís en Pedro Bernardo y a qué os dedicáis? Bueno, nos llegamos a 1000, y entonces el sector servicios, principalmente la agricultura, pero somos pequeños agricultores. Hay algún tipo de ganadería también muy flojita, pequeña, pero bueno, la gente va subsistiendo, y luego hay mucha persona mayor, que aunque no esté, hay bastante gente, no están empadronados aquí, pero sin embargo viven aquí, pero no están empadronados por el tema de los médicos también. Y, hombre, aquí es un pueblo muy tranquilo y nos vamos apañando poco a poco. Alcalde, una localidad como serrana, como Pedro Bernardo, una orografía privilegiada, un paisaje único, salpicado de cultivos, una arquitectura serrana prácticamente intacta, escalonada
Esto huele a turismo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Es que ahora mismo estamos aquí, pero si te das la vuelta, tienes ahí un balcón, eso es una maravilla, para mí es una maravilla. Y puedes disfrutar en cualquier rinconcito que has visto por ahí, hacer unas fotografías, o sea, disfrutar paseando a pesar de las cuestas, porque luego esto te viene muy bien también caminar, nos viene muy bien caminar. Todo cuesta, además. Sí, todo cuesta. Alcalde, pero bueno, estamos... existe también la cuesta abajo, claro. Alcalde, el ayuntamiento que tú presides, hay una placa a la entrada que recuerda que casualmente en ese lugar nació don Arturo Duperier, vuestro sabio. Oye, los de Pedro Bernardo le tenéis en cuenta. Arturo Duperier le recuerda muchísimo, aquí le recuerdan como el sabio o como don Arturo, quizás sea como más se le recuerde, don Arturo o el sabio, quizás, pero sí, lo recuerda muchísimo. Teniendo en cuenta que el higueral y el olivar ya tienen quien les transforme, ¿hemos tocado techo ya en Pedro Bernardo o todavía nos quedan? No, tocar techo nunca. Siempre se puede hacer cosas. Ahora mismo estoy recordando, por ejemplo, lo que se podría hacer, algo de tipo lácteo, llamemos queso, llamemos lo que sea, ¿no? E incluso dentro de la higuera, secamos higos, pero esos higos se les podría dar otras salidas, ¿no? De la misma forma que se dan en otros sitios, o bien rellenando de lo que sea, o en lo que sea, pero darle más salida también al higo. ¿Por qué os tomáis tan en serio los habitantes de Pedro Bernardo ese vino tostadillo de uva ligeruela al que llamáis ligeruelo? ¿Eso tiene futuro? Qué ilusión, porque la gente joven, que más quisiera yo que la gente joven nos dijera, vamos a empezar a poner, porque sabes que es único el ligeruelo de aquí. Lo hay en la zona de los Alpes, que es donde más hay, pero sin embargo el ligeruelo de aquí tiene la grandísima facilidad de poder sacar dulce y áspero. No sucede eso lo mismo en otras partes, ¿eh? ¿Vas a subvencionar del ayuntamiento el plantar viñas en tu pueblo? Si vienes a ponerlo, lo subvencionamos. Pero vamos, sería extraordinario, sería algo extraordinario. Sobre todo motivar a los chavales, a la gente joven, los matrimonios jóvenes que pudieran tener sus ingresos por ahí también y al mismo tiempo recuperar nuestro vino ligeruelo, que es único en el mundo, claro está, autóctono. A Gredos Daniel, que es como se le conoce en el mundo 2.0, es fácil encontrarle ante panorámicas tan bellas como esta. Vamos a sorprender al tuitero más famoso de Ávila. Dani, ¿recuerdas el inicio de Mascarávila? Bueno, realmente cuando Pedro se decidió a sacarlo para adelante, porque es un proyecto de mucho trabajo, de muchos pueblos, muchos municipios, por lo cual llegar a coordinar todos esos municipios para una sola actuación es un motivo diferente. Yo cuando conocí a Pedro y me contó lo que es el proyecto Mascarávila, yo me puse en sus manos para ayudar en todo lo que pusiera en redes sociales. Dani, tú eres de los más activos en esta región en redes sociales. ¿Cómo repercutió las Mascarávila en las redes sociales? Bueno, las mascaradas son cosas que al compartirlas, por sus características que tienen, son muy llamativas, por lo cual en redes sociales una de las principales vías para que llame la atención algo es lo audiovisual, por lo cual compartir las mascaradas de la provincia, tanto de Pedro Bernardo como de Navalosa, como las Toras del Fresno, como cualquiera de Casavieja, pues eso da una repercusión muy grande en redes sociales porque son cosas que se viven y son cosas de los pueblos, las cuales la misma gente de los pueblos lo ve y lo agradece que se vuelva a recuperar ese tipo de tradiciones. Dani, tú eres de la zona, tú eres de Hoyo Casero. Por cierto, ¿en tu pueblo se han recuperado también las mascaradas? Bueno, me consta que están estudiando. En intentar sacar toda la historia para intentar recuperar algún tipo de máscara. En mi pueblo lo que sí que tenemos son las danzas típicas, la danza Hoyo Casero, que son danzas que están muy ligadas a lo que es el evento de Mascarávila, claro. ¿Recuerdas, Dani, aquellos años del Domingo Gordo de Carnaval en Navalosa, cuando era la única mascarada que en Ávila trascendía? Bueno, yo los currumachos los he vivido desde pequeño y sé la repercusión que han tenido
y también te digo que sé lo que se ha perdido por no compartirlo en redes sociales. También te lo digo, porque la mascarada de Navalosa es la mascarada de las más antiguas que hay en la provincia de Ávila, la que perdura año tras año y la cual no se ha perdido ningún tipo de cultura en ese pueblo, la verdad, en relación con la mascarada, claro. ¿Por qué es importante que las redes sociales recojan Mascara Ávila y todo lo que significa este valor antropológico? Bueno, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. O sea, de los pueblos, en cualquier pueblo, tanto los vuestros como los nuestros, como los de Ávila, hemos tenido mucha gente que ha emigrado fuera. Y cuando pasan cosas de estas y compartes la información de los municipios, de los pueblos, de las tradiciones, de aquello que se recupera, que es lo que realmente engancha, son aquellas personas las que más te agradecen que tú compartas esa información, porque no tienen acceso a ello, llevan muchos años sin estar por aquí, por lo cual ellos agradecen mucho que se compartan estas cosas que ellos muchos lo han vivido de pequeños, pero que no saben lo que está aportando ahora mismo en cada municipio que lleva esto. Esa divulgación a través de las nuevas tecnologías ayuda a que haya más turistas. Todo eso conlleva a que son muchas miles de personas las que visitan en el certamen de Mascara Ávila, el pueblo municipio que organiza ese año, y esas miles de personas ven la cultura que tiene ese pueblo, ven la gastronomía que tiene ese pueblo, ven las posibilidades que tiene ese pueblo, porque mucha gente a lo mejor no lo vemos, pero mucha gente de lo que visita ven mucho lo que aportan los municipios, por lo cual se conocen. Al conocerse, todo lo que se ve, Javi, todo lo que se ve, se aprecia. La pregunta es obligada. Tú has sido testigo de todo el nacimiento y el desarrollo de Mascara Ávila. ¿Qué repercusión ha tenido en redes sociales? ¿Tenemos cifras que lo demuestren? Bueno, pues mira, el año pasado yo saqué los resultados totales y hubo más de 1.800 publicaciones relacionadas con Mascara Ávila durante el fin de semana que se celebró, en donde se celebró. Por lo cual, 1.500 publicaciones, Javi, en un fin de semana en un municipio que no aporta información en redes sociales, es una gran cantidad de información la que se aporta en redes sociales. Para que te hagas una idea, el resultado global de todo el mes que se habló de Mascara Ávila durante todo el mes de celebración previo, pues hablamos de alrededor de los 5 millones de impactos. Pero ya no es solo eso, sino que, por ejemplo, como deportistas ilustres como es Iker Casillas, paisano nuestro, que es de Navalacruz, él apoya mucho la mascarada suya de su pueblo y todos los años menciona o da cabida al evento que se celebra. De hecho, él en el vídeo promocional estuvo presente en el vídeo promocional de Mascara Ávila hace unos años. Ha llegado el momento de contemplar en movimiento a los personajes centrales de las mascaradas de invierno de Ávila. Una calle de Pedro Bernardo se convierte, por un momento, en una pasarela del tiempo que nos va a permitir conocer por qué son tan trascendentales unas mascaradas, que resucitan del pasado a personajes estrafalarios como los zamarraches, los machurreros, las toras, los jarramachos o los cucurrumachos. Vicente y Pedro nos lo cuentan en la Casa de la Cultura, sin duda el lugar más adecuado para hablar de este tipo de manifestaciones populares. ¿Desde cuándo en tu pueblo, Vicente, en Casavieja, se celebran las mascaradas? Pues yo lo recuerdo de siempre, desde pequeño, y acabo de hacer 50 años, pero mis padres me han hablado de los zarramaches siempre. ¿Nos interrumpieron? Hubo un tiempo, yo creo que fue motivado porque los últimos vaqueros, que eran los que se ponían estos trajes de zarramaches, dejaron de hacerlo. Hubo un tiempo en los años 60, 70 que se interrumpió, pero fueron pocos años. Un traje muy vistoso para ser vaqueros. Bueno, la verdad es que el traje ha evolucionado, no es exactamente el mismo traje que los vaqueros se ponían. El traje este
Ellos, pues por lo que me han contado mis padres, bajaban de la sierra en los días estos de invierno, dejaban las vacas, las bajaban de la sierra para dejarlas en los pajares. Buscaban lo primero que pillaban, por ejemplo, el felpudo que se ponen en la espalda es el felpudo que había en las puertas de las casas. Y la blusa que se pone con puntillas, mi madre dice que era una colcha que había en las camas. Casi toda la gente tenía ese tipo de colchas. Cogían lo primero que pillaban. Lo de la naranja y la vara y el cucurucho. Pues son dudas también que hay. Unos dicen que con la naranja ofrecían a los niños la naranja y cuando iban a coger la naranja les sacudían con la vara. Otros dicen que era porque los niños lloraban y les ofrecían las naranjas para que dejaran de llorar. Pero vamos, se ha quedado más bien en el tema del golpeteo con la vara, ¿no? Aunque ha evolucionado la tradición, ahora resulta que son los niños los que van a los naranjos y les tiran naranjas a los zarramaches, con lo cual la tradición ya se está desvirtuando, ya no es lo que... Vicente, ¿por qué tenemos que defender todo esto? Hombre, yo creo que es importante saber de dónde venimos, está claro, es importante saber cuáles son nuestras raíces, qué hacían nuestros abuelos, qué hacían nuestros tatarabuelos. Es muy importante todo eso. Yo creo que debemos de pelear, sobre todo en los pueblos, ahora que se está perdiendo ya todos estos valores, pues yo creo que hay que seguir peleando. Has hablado de tu madre y de tus padres que te contaron cosas del carnaval. ¿Tú le hablas a tus hijos sobre el carnaval de Casavieja? Mi hijo, de hecho, se pone el traje de zarramache, participa con nosotros en la ronda de los pastores, y desde el primer día, vamos, y lo vive pues casi más que yo, ahora mismo, es más entusiasta que yo. Pedro, ¿hay muchos Vicentes en la provincia de Ávila? Pues por suerte tenemos muchos Vicentes y mucha gente muy válida y muy colaboradora. Por eso hemos conseguido sacar adelante Máscara Ávila, gracias a la gente de los pueblos, a los Vicentes. Posiblemente sean muchos los mensajes de Máscara Ávila, pero lo que llama la atención es el colorido y la diversidad. Pues los jarramachos son parte de la mascarada de Navalacruz. Es uno de los personajes. Curiosamente, el pueblo de Navalacruz tiene una de las mascaradas más complejas, no solo de Ávila, sino de toda Castilla y León, por la diversidad de ritos que se representan el día de la mascarada y que están recuperando con muy buen acierto. ¿Qué llevan en la cara? La asociación, pues ellos llevan máscaras con motivos vegetales, también a veces incluyen algún cuerno, pero generalmente son motivos vegetales, un traje de arpillera, y lo más característico eran esos trajes de agallas de roble que nos evoca al carnaval de Mecerreyes en Burgos. Cucurrumachos en Navalosa. Los cucurrumachos de Navalosa son quizá los más conocidos de la provincia, ¿no? Y los más sonoros. Los más sonoros porque son los más brutos llevando cencerros, a ver quién lleva más cencerros y más grandes. Una sonoridad tremenda, un aspecto feroz, ya lo ves, que son unas máscaras zoomorfas, con cuernos, con crines sobre todo, pero que puedes encontrar cualquier tipo de parte de un esqueleto animal, desde la calavera, las escápulas, o sea, son realmente impresionantes, la manta pinguera y el manojo de cencerro, ¿no?, que llevan a cuestas. Y de nuevo los cuernos, en esta ocasión fundamental de las toras de Fresno. Las toras del Fresno son una suerte de vaquilla de las que abundan tanto en toda la zona del sistema central. Sin embargo, en este caso se mezcla la vaquilla con la mascarada, porque dentro de que es la apariencia de una vaquilla con una testuz de vaca o de toro en la cabeza y simplemente con un traje muy sencillo, van cubiertas con una arpillera, con cualquier tipo de harapo, una camisa, con eso solamente ya dan bastante miedo y entrañan también un ritual más complejo con una hoguera, una quema de vestimentas y demás. Están asociadas a San Antón. En el caso de tu pueblo de Pelobernardo, el ejército no se ha marchado de aquí. Aquí se quedó un ejército fantasmal, ¿no?, por así decir. La verdad que los machurreros vienen de ese pasado de servicio militar obligatorio. Suponemos que antes vestirían pues un poco más en la línea de las demás mascaradas de Ávila. En un momento dado se adopta el uniforme militar como elemento que les hacía anónimos. Antes a cualquiera le conocían por su ropa, pero en el momento que se ponía un uniforme ya todos eran iguales, podían ser cualquiera, ¿no? Después tienes un rasgo característico que son esas máscaras enmeradas en madera que realmente infunden miedo, y una vez más el elemento sonoro, los cencerros, el elemento fustigante, la vara. Unido a las mascaradas de invierno, según el investigador
y etnógrafo Carlos Porro aparecen las danzas del paloteo, algunas de ellas todavía sin recuperar en la zona. Exactamente. Carlos Porro, a quien conocemos muy bien y es amigo nuestro, se ha preocupado de estudiar estas danzas, que son danzas rituales al final. ¿Por qué las hemos incluido en este proyecto de Mascarávila? Son un pilar fundamental. La verdad que lo que más llama la atención a veces son las máscaras, pero no tenemos que olvidarnos de nuestros hermanos de Piedralaves y de Hoyo Casero, que están presentes desde el minuto cero con esas danzas de paloteo que, como te digo, tienen mucho de ritual, bastante de relación con estas mascaradas invernales, y por eso les tenemos con nosotros. ¿Quedan más mascaradas en los pueblos de Ávila por recuperar? De hecho, me parece que el Hornillo estaba pensando en introducirse también en Mascarávila, y hay algunos pueblos más. Yo creo que todos estos pueblos deberían de tener su máscara. Lo que pasa que, claro, se ha perdido y no han hecho una labor de recuperación. Todas estas máscaras se refugiaron en el carnaval porque tuvieron su época de prohibición. Todos sabemos que durante el franquismo pues, todo este tipo de máscaras no se permitían. Y muchas de ellas se refugiaron en el carnaval, que creo que por eso, o algunas se salvaron de no perderse. Por el momento, Mascarávila nace en Pedro Bernardo y tiene un carácter itinerante. Cada año se celebra en el último lugar, ¿dónde fue? El último lugar fue Casavieja, precisamente el pueblo de Vicente. Pedro, ¿serías capaz de enumerarme cada una de las que hoy forman parte de Mascarávila? Claro que sí. Dímelos. Tenemos los zarramachos de Navalacruz, los cucurrumachos de Navalosa, los zarramaches de Casavieja, las toras del Fresno, los machurreros de Pedro Bernardo. Estoy seguro que faltan todavía unos cuantos, porque es una suerte que tiene esta región y esta provincia, en este caso, que podemos hablar con absoluta certeza que todavía mantenemos tradiciones con muchos siglos y en algunas ocasiones pudieran perderse en ritos desde antes de los romanos. Esto es uno de los grandes valores culturales que podemos trasladar al turismo, que podemos trasladar al desarrollo rural y que podemos trasladar a una época de frío, donde el carnaval en un tiempo tuvo sus consignas y hoy a todos nos viene muy bien. Cuando la música, el sonido de los badajos y de los cencerros suenan en una población de cualquier sierra de esta región, es que al menos los ritos, los viejos ritos, siguen vivos. Mascarávila es un magnífico ejemplo. Y aquí terminamos. Hasta la próxima semana. Y hasta aquí el Arcón de esta semana. Una vez más, hemos profundizado en las entrañas de esta tierra y entendido que las mascaradas de invierno son nuestro más fiel ADN. En el archivo y en la memoria de este programa guardamos secuencias de las páginas de la antropología de Castilla y León. Sonidos, personajes, amaneceres y un desfile impresionante de personajes singulares, estrafalarios y genuinos que muestran posiblemente una de las caras más olvidadas del potencial cultural y turístico de esta región. La mascarada de invierno nos devuelve a la noche de los tiempos, envueltos en cenizas y al son de los cencerros. Pero la clave de todo este fenómeno cultural es el compromiso adquirido por los paisanos y paisanas y por los herederos de esta cultura, que incluye las nuevas generaciones. Guillermo, el año pasado Mascarávila se celebró en Casavieja, en tu pueblo. ¿Cómo viviste el acontecimiento en Casavieja de Mascarávila y cómo lo vivieron tus paisanos? Bueno, pues lo vivimos con mucha responsabilidad y con muchos nervios, porque es un evento de gran envergadura. Pero bueno, me quedo que salió a florecer la colaboración de todo un pueblo, desde las amas de casa hasta los cazadores. Entre todos yo creo que conseguimos hacer una buena fiesta, ya que el listón estaba muy alto. Olmo, ¿Qué? ¿tú por qué sales en los carnavales? ¿Por qué? Me gusta. ¿Y por qué te gusta? Porque es la tradición de mi pueblo. ¿Es la? Tradición de mi pueblo. Por
recordamos que podéis seguir disfrutando de historias como estas en el canal de YouTube de Castilla y León Televisión. Su revisión os va a permitir conocer mejor esta tierra, que es la vuestra y la mía. Hasta la próxima semana.